Vamos, continuamos con la segunda de las cápsulas sobre lo que son el perfil de una persona emprendedora. Y vamos a ver cuál es una uña y la fijación de metas y objetivos. Analicemos el siguiente contexto. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Aunque no existe una característica emprendedora más importante que otra, la fijación de objetivos y metas es la que le da sentido a todas las restantes. Escucha este ejemplo. ¿Te has preguntado hacia dónde vas con todo lo que haces? Si no tienes una respuesta a esto, simplemente, ¿de qué sirve persistir sin rumbo? ¿Qué sentido tiene un plan? ¿Cómo saber si una oportunidad lo es o no? La capacidad de fijarnos metas y objetivos le dan una razón a nuestros esfuerzos. Por lo tanto, es el punto de partida de cualquier persona emprendedora. Una vez se dispone de esta claridad, estaremos en capacidad de analizar nuestro potencial emprendedor en esa dirección. Interesante. Veamos entonces qué es persistencia. Pregúntate tú ahorita qué es persistencia. Para mí, ¿qué es persistencia? Dice un dicho muy famoso: quien persevera, alcanza. Es usual que hablemos de persistencia e insistencia como algo positivo, y realmente lo es. Aunque vale la pena preguntarse hacia dónde vamos con ella. Como característica emprendedora, se le denomina persistencia y se entiende como la capacidad de no perder la vista del rumbo previsto, independientemente de lo adverso que sea el camino. Sin embargo, se corre el riesgo de tropezar con la misma piedra y caer en un círculo vicioso, rayando en la necesidad de que no nos lleva a ninguna parte, y en ese caso, esto se conoce con el nombre de persistencia ciega. Si en cambio persistimos, pero consideramos los aprendizajes positivos y negativos que nos deja la experiencia enfrentada, se llama a ello persistencia sensata. Entonces tenemos dos tipos de persistencia: una persistencia ciega y una persistencia sensata. Analicemos. Planificación sistemática. Como profesionales en ingeniería industrial y en administración de empresas, tú tienes que hacer una planificación, y esta planificación debe de ser sistematizada. Los planes son solo sueños cuando no hay acción. Tenemos que actuar. La capacidad de desarrollar en pasos nuestras acciones se denominan planificación sistemática. No se trata de conocer y dominar métodos sofisticados de planificación, sino la habilidad espontánea de ordenar las actividades, tiempos y recursos, cómo nosotros vamos a proceder para alcanzar nuestros objetivos y sobre todo llevarlo a la práctica. Fíjate que esto es bien difícil. Esto no es tan fácil. Ordenar en actividades, tiempo y recursos, cómo vamos a proceder para alcanzar nuestros objetivos. Tú tienes que formular un plan de trabajo diario, mensual, semanal, antes de mensual, diario, semanal, mensual. No vamos a ir tirándole a la deriva. Un proyecto se formula, visualizo cuál es mi planificación en el periodo de tiempo que yo debo de cumplir. ¿Cuáles son mis compromisos a adquirir? ¿Cuál es la planificación de la producción? Basándome en la capacidad instalada, en mi capacidad de adquisición de recursos económicos. Tu carrera, y voy a hablar por la carrera en ingeniería industrial con las dispensas del caso, pero la carrera de ingeniería industrial te enseña métodos, parámetros de calidad, seguridad industrial, te enseña producción, tecnología. Es una asignatura que te conlleva costos, presupuestos. ¿A qué te conlleva? A que tú seas una mente planificadora, sistematizada, donde puedes convertirte en un verdadero estratega. Esta característica, ¿de dónde surge?
¿Qué surge, perdón? La duda, la inseguridad y la improvisación. Y esta tiene dos características, dos posibilidades, de tener o perder el camino. Fíjate, de la planificación, ¿cómo voy a creer? Si estoy planificando, me va a surgir duda, inseguridad e improvisación. Pues claro, es decir, ¿qué duda? ¿Cómo voy a hacer las cosas? Duda, los recursos, ¿dónde los voy a obtener? Inseguridad, ¿valdrá la pena? Cualquier negocio, por exitoso que sea, te tiene que dar cierta inseguridad y de alguna manera surgen problemas improvistos, a lo mejor una renuncia de tu empleado, un cambio de planes, lo cual te puede determinar a ti en dos posibilidades: o te detienes o te pierdes en el camino. En ese caso, cuando planifica, debes de considerar, así como lo vimos en clase de presupuestos, la flexibilidad, adaptarte a un entorno cambiante y exigente, lo cual es un ingrediente prioridad para las personas emprendedoras. No sé si tú has escuchado que cuando hay un huracán, solo las palmeras resisten. Y muchas veces los huracanes, no me dejarán mentir, los huracanes obviamente entran por las costas. Y hago un análisis. Se caen en ocasiones casas, se caen en ocasiones arena en las piscinas inundadas, enterradas, y lo único que queda en pie son las palmeras. Porque la palmera, por el tallo articulado, tiene la característica de, si el viento sopla de este lado, la palmera es flexible y se hace a ese lado. Y si sopla al otro lado, la palmera también se hace flexible. La planificación sistemática debe de ser como esas palmeras que te describo. Flexibles. Se hacen para un lado, se hacen para el otro. Pasa el huracán y lo único que le mantiene en pie son las palmeras. Otra característica de personas emprendedoras: asumir riesgos moderados. La manera de lograr las cosas es comenzándolas. El riesgo es algo que no puede eliminarse cuando hablamos de iniciativas empresariales. Y entonces nos referimos a experiencias que nos interesan. Pero desafortunadamente, si queremos alcanzar algo que no conocemos, tendremos que asumir ese riesgo. Un riesgo en ingeniería económica, no me dejarán mentir, evaluábamos riesgo, evaluábamos inversión. Y cuando yo evaluaba un riesgo y evaluaba una inversión, muchas veces tomábamos decisiones. De hecho, el valor actual neto y el Producto Interno Bruto te van a servir a ti para tomar una decisión financiera y evaluar si el negocio es viable o no. Tiempo tendrás para asumir y asumir un riesgo. Tienes la posibilidad de perder y tienes la posibilidad de tener éxito. Y también tienes una alternativa, y esto lo hacemos los académicos, de evaluar si prefieres mejor no hacer nada. Entonces, la PIB y la TIR, la BAN, y la TIR, te van a permitir a ti evaluar. Entonces, si una posibilidad es grande o es pequeña, es posible reducir un riesgo, o qué tanto puede perder, eso le va a dar cumplimiento a tus objetivos. Y la respuesta de esta pregunta, ¿cómo calcular un riesgo de manera que sea moderado?, es que la persona emprendedora puede asumir riesgo apoyándose en otras características. Y una de ellas es la planificación, la información y el aprovechamiento de oportunidades. En clases anteriores vimos cómo la pandemia ha sido una gran cantidad de oportunidades para quienes pudieron aprovecharla.
cuántos fabricantes de mascarillas, de alcohol, cuántos de jabón, servicios, comida rápida a domicilio, no se vieron altamente lucrados ante una situación que afectó a todo el mundo. Veamos otra característica: búsqueda de información. Lo que importa no es lo que sabemos, sino lo que utilizamos. Miren, la información hoy la tenemos al alcance de la mano. Tenemos una cantidad de información en nuestros teléfonos donde podemos acceder a mucha rama, a mucha bibliografía. No es lo que sabemos, sino cómo lo usamos. Podemos usar programas, podemos usar lo importante, saber identificar cuáles son los recursos que yo tengo. Por ejemplo, si mis ventas son en el mes 1 esta, en el mes 2 esta y esta, así respectivamente, yo puedo identificar cuál es mi punto de equilibrio utilizando un programa. Yo puedo identificar cuál es mi tasa de retorno utilizando un programa, un Excel. Fácil. Esa información nosotros tenemos que conocer lo base. La academia nos enseña lo base, y cómo utilizarla ya son nuestras propias características. La información ha sido considerada toda la vida una herramienta útil. Formulemos la masa de una pizza, por ejemplo, y no tienes la información: cuál es el porcentaje de sal, cuál es el porcentaje de azúcar, de aceite que se le introduce, cuál es el porcentaje de levadura. Es información que es útil para elaborar un producto, pero desde el punto de vista del emprendedor, lo valioso de la información no es la cantidad, sino la calidad, lo cual tiene si es aplicable y útil para el cumplimiento de los objetivos. Las personas exitosas tienen la capacidad de identificar la información realmente si contribuye ¿a qué? Al cumplimiento de mis objetivos. Tú puedes tener información técnica, cumple tus objetivos. Tienes información financiera, económica, eso es tu estudio de factibilidad. ¿En qué consiste? En el cumplimiento de los objetivos y metas. Por lo tanto, consiste en ser determinante, ya que esos últimos determinan el valor de la información. De lo contrario, simplemente acumulamos lo que no utilizamos. Entonces, chicos, cerramos la segunda cápsula. Son las características de una persona emprendedora. Precisamente es lo que nosotros en esta cátedra estamos desarrollando. Espero que sea de tu agrado. Como parte de la segunda entrega, vamos a hacer un resumen de las características de las personas emprendedoras. Tú vas a tomar las 10 características bases y las vas a ir analizando una por una en la secuencia de aprendizaje. Espero, chicos y chicas, que esto sea de tu agrado. Es la segunda cápsula. Hagamos esas cápsulas, pues, propias para nuestras ideas y nuestro desarrollo personalizado emprendedor. Nos vemos hasta la próxima cápsula.